enlaces que todavía están dentro de la misma emisora, que fue bombardeada mientras se transmitía directamente los disturbios del día de ayer. Así que si por alguna razón estornudamos o tosemos, pedimos la comprensión de nuestros miles y miles y cientos de miles de oyentes de este programa de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Programa del Departamento de Sociología que desde su fundación ya hace casi 9 meses estamos tocando diferentes coyunturas nacionales con especialistas que nos permitan analizar a profundidad cada una de estas temáticas como tal. Esto, como hemos dicho, es un programa de entrevistas del Departamento de Sociología en el que aprovechamos el conocimiento científico de diferentes científicos sociales del país que dan una perspectiva distinta, clara y científica sobre lo que está ocurriendo en nuestra nación. Efectivamente, hoy vamos a tocar los temas que están en la coyuntura nacional, pero antes de pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy, quería anunciar nuevamente e invitarlos a leer la página de todos los domingos, La Estrella de Panamá, que es del pensamiento social, en el que también científicos sociales aportan a las diferentes temáticas del país. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en el Departamento de Sociología para mostrar precisamente esas opiniones que muchas veces quedan detrás de los claustros universitarios para llevárselos a la población en general, de manera que tengan conocimiento y desarrollen el pensamiento crítico y tomen postura principalmente y acción sobre lo que ocurre en este país como tal. Para invitarlos a leer este documento, les anuncio que este domingo va a salir un escrito del profesor Álvaro Uribe, en el que habla precisamente de la ciudad como tal. El autor plantea: un siglo después, sin embargo, hemos dado un salto vertiginoso hacia atrás y nuestras ciudades están mal, porque la tierra casi no contribuye al bienestar general. Entonces los invitamos a adquirir La Estrella de Panamá el día domingo y a leer y opinar, por supuesto, porque hay un espacio para opinar sobre el artículo como tal. Hoy vamos a estar tocando diferentes temáticas que ya hemos venido de algunas semanas. Por supuesto, vamos a volver a tocar el tema Trump, que ha quedado un poco en el olvido mientras reacciona Trump de lo que está haciendo por las opiniones que hace en Gaza y desmantelando el gobierno federal allá en Estados Unidos. Cuando se acuerde de nosotros, me imagino que en algún momento va a ripostar contra nosotros. Pero también vamos a tocar varios temas del país, como por ejemplo la conferencia de prensa del presidente Molino el día de ayer, lo que han sido las protestas y principalmente por qué hay que rechazar el proyecto de reforma a la Caja de Seguro Social. Hoy nuestro invitado es el doctor Olmedo Beluche. El profesor Beluche es profesor del Departamento de Sociología, pero también es el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, un sociólogo altamente conocido. Ha escrito muchísimos libros que ponen en perspectiva situaciones que en alguna medida habían sido ignoradas por otros historiadores. Profesor, usted ha trabajado mucho en la sociología de la historia. Bienvenido, profesor Beluche. Gracias, profesor Lazo. Gracias por la invitación a este programa tan importante y que aporta a la sociedad panameña en el análisis de sus problemas. Bueno, perfecto, profesor Beluche. Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente porque es una hora, si bien tenemos una hora, el tiempo se hace corto para analizar todo lo que tenemos que analizar. Antes de entrar a las temáticas que planteamos, y no puedo dejar de lado este asunto, el día de ayer circuló un video de Radio Ancon referente a algunas opiniones que vertía, no me acuerdo el nombre del señor porque definitivamente no lo sé, pero alguien dijo que era el director de noticias de Radio Ancon, donde explicaba o decía que la Universidad de Panamá tenía que ser cerrada porque aquí no se producía nada y que los estudiantes que se están formando o los profesionales que están saliendo al mercado laboral saben más o menos algo y que hay un grupo de, entre comillas, intelectuales en esta institución. Eso es en resumen lo que dijo, digamos que en 30 segundos soltó este conjunto de aseveraciones. ¿Qué opina usted de eso, profesor? Bueno, lamentablemente en los medios de comunicación panameños pareciera que prevalece, sobre todo los medios privados, prevalece mayor preponderancia de cuanto más ignorante sea la persona que hable. Evidentemente a esta persona le falta, debería pasar por la Universidad de Panamá para aprender un poco, por lo menos comunicación, responsabilidad y a decir la verdad.
La Universidad de Panamá aporta un cúmulo de profesionales, decenas, tal vez centenares de miles de profesionales que contribuyen a la labor económica, social del país desde 1935 para acá. Sin la Universidad de Panamá, este país viviríamos todavía en la época de las cavernas. En la mayoría, 99% de los profesionales han sido formados por esta universidad pública, o 90% por lo menos, y es una cosa irresponsable de este señor. Por supuesto, sabemos que esto obedece a políticas secretas de algunos opinólogos de los medios de comunicación que trabajan para intereses privados que buscan justificar ciertas políticas represivas en este momento. Bueno, definitivamente nosotros compartimos la opinión del profesor Beluche. Como ven, está siendo afectado por los residuos de gases todavía. Y en efecto, nos preocupa muchísimo una situación en la que una persona ignora la situación como tal, tenga en sus manos un medio de comunicación para reproducir falsedades. Alguien dijo que por favor alguien lo trajera a la universidad. No sé si eso valdría la pena como tal, pero sí yo creo que es importante desinstalar esa narrativa en la que está, que se ha mencionado como tal. Yo creo que es sumamente importante hacer docencia frente a lo que produce la Universidad de Panamá todo el tiempo en términos de investigaciones. Y porque esa actitud obedece a la misma política que está teniendo el gobierno de querer reprimir las opiniones diferentes sobre las decisiones que se están tomando. De la Universidad de Panamá ha salido mucho el análisis crítico frente a la ley de la Caja de Seguro Social, que ahora trataremos. Frente al tema de la presencia de los Estados Unidos y las amenazas de Trump contra el canal de la Universidad de Panamá, de sus estudiantes, docentes y administrativos, ha salido mucho la opinión necesaria para el país. Quería pedir un momento a Ricardo que pase el audio que se pasó ayer por todas las redes sociales para que lo analicemos a detalle, profesor Beluche. Muy bien. Estudiantes que más o menos saben algo. Nada, no investigan, no hay una investigación de desarrollo, no hay aporte al país. Tienen una biblioteca donde se reúne un grupo de intelectuales, entre comillas. Somos intelectuales entre comillas, profesor Beluche, y la Universidad de Panamá es un hoyo negro que nadie sabe qué se produce. Yo creo que en efecto, esto parte del hecho de que yo no sé lo que ocurre y reproduzco porque yo soy el ignorante y no sé lo que hace la universidad y digo que no hace nada. Esto es absurdo totalmente y definitivamente cada vez que escucho este video hay cierta indignación en mí, pero también cierto chiste o mal chiste de parte de este señor que no conoce realmente todo lo que esta universidad le da al país como tal. Y yo creo que es parte de lo que usted está planteando. Es parte del método actual del trumpismo, ¿no? Decir cualquier cosa, cualquier mentira, por más absurda que sea, que la gente la crea y que entonces en eso le sirva para justificar acciones y actitudes políticas. Eso es cualquiera que conoce la Universidad de Panamá, y son la gran mayoría de los profesionales del país, han pasado por estas aulas, saben que aquí se forma gente que aporta al país constantemente. Pero sí, para algunos sería mejor que no existiera la universidad porque así podrían hacer lo que quisieran. Sería, como quien dice, el paso hacia una dictadura. Cuando se dio el golpe de Estado militar en el 68, una de las primeras medidas que se tomó fue el cierre de la Universidad de Panamá durante un año. Y por supuesto, se acallaron muchas voces críticas frente a lo que se hacía. Y eso es lo que está trabajando este señor en contubernio con los mismos que reprimen a los trabajadores de la construcción o los mismos que reprimen y le pegan a las jóvenes estudiantes de la Universidad de Panamá.
Así mismo es, profesor Beluche. Yo creo que estos programas de alguna manera y la universidad como tal lo que aporta con el pensamiento crítico que genere principalmente nuestros estudiantes que siempre están a la vanguardia en todas las luchas sociales, generan incomodidad al poder como tal. Y yo estoy totalmente de acuerdo en términos de la instalación de un discurso fascista. El fascismo como característica fundamental en su discurso siempre miente, tergiversa las realidades. Veamos el caso de Trump con Panamá. Tergiversa las realidades para justificar acciones violentas posteriores. Y eso precisamente creo que es en alguna medida lo que está pasando con el tema de la Universidad de Panamá. Preocupante, porque si se empieza esta discusión y este discurso con respecto a la universidad, tenga la seguridad que vamos a ser afectados de alguna manera, tal cual son las acciones que vamos a analizar, ha dicho el presidente con respecto a la protesta como tal. Empiezan a manejar por el tema de los presupuestos, aprietan a las autoridades de manera que puedan acallar lo que es el grito del pueblo como tal frente a las injusticias que se están cometiendo, principalmente en el caso de la reforma a la Caja de Seguro Social. Bien, creo que no vale la pena darle más atención a este señor. Sí, y la comunidad nacional y especialmente los egresados de la Universidad de Panamá y su comunidad actual deben ser muy críticos y llamar a esos medios de comunicación y repudiar el hecho de que personas responsables como esa hablen y opinen, porque ese es el comienzo de la imposición de medidas antidemocráticas en el país para acallar las voces que tengan opiniones diferentes, y a la larga va a ser un recorte de la libertad democrática contra todo el mundo. Sí, yo creo que es importante también, porque en este país cualquiera dice cualquier cosa, porque tengo entendido que el señor es un técnico en sistemas computacionales que se hace llamar analista político internacional. O sea, digo, para todo el que estudia, profesor Beluche, yo creo que por eso que no ha pasado por la universidad. Exactamente, aunque bueno, en un tiempo le daban su espacio en un programa de televisión y lo escuchaba ahí diciendo cualquier tontería. Bueno, no le dediquemos más tiempo a este señor, por favor, que sigamos adelante en lo que sí es importante, profesor Beluche, que es el tema de la conferencia de prensa del presidente Mulino, en donde, hombre, ha arremetido contra la protesta. No, yo quiero dejar claro que la posición, por lo menos de este director del Departamento de Seguridad, José Clemente Lazo, su servidor, es reprochar cualquier acto de violencia que se pueda dar. Precisamente creo que eso no es ni se justifica de ninguna forma, pero nosotros también tenemos en consideración que estos tipos de protestas y cómo degeneran pueden ser evitados, principalmente por el hecho de cómo se lleva la política pública de este país y cómo se trata de imponer de distintas formas legislaciones como tal. Yo quería comentar con el profesor Beluche porque hay mucha gente que cuestiona muchísimo la protesta y en efecto degenera en violencia, pero la protesta es parte de los derechos y necesarios en este país, porque en efecto, imaginen, vamos a ver las coyunturas más recientes. En 2022, el aumento de la gasolina. Hubo protestas al principio, volanteos, todo sencillo, y al final se hizo lo que ellos querían como tal. Entonces, ¿qué pasó? Por supuesto, se enardece la población, empiezan a cerrar calles, paralizan el país, degeneran en actos de violencia y después entonces echan para atrás si se pudo con la gasolina después. Y bueno, y en el caso que marearon a la gente en la mesa de diálogo, que tenían a los pobres grupos indígenas pidiendo el pescuecito y la cosa y nunca llegó. O sea, lo hicieron hablar, pedir, la gente tomó nota, apuntó y después se olvidó de este asunto como tal y después dicen, hombre, pero oye, engañan a los grupos constantemente. La otra coyuntura, la coyuntura de contrato minero. Oye, están negociando un contrato minero, en la negociación antes de la aprobación se hacen las consultas respectivas, el pueblo dice no, esto no lo queremos, se firma sobre todo este asunto y después nuevamente se paraliza el país, se cierra, llegan actos de violencia por la intransigencia de los gobiernos frente a los proyectos de ley que tienen. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de nuevo tuvieron que echar para atrás, pero ¿qué consecuencia tuvo? 3 muertos en esas protestas.
y 3 muertos de parte del movimiento social como tal, Así no es. heridos, muertos. Sí. Entonces, claro, degenera en actos de violencia todo esto. Entonces, estamos en la misma coyuntura nuevamente, pero ahora la cosa me parece se hace un poco más grave. ¿Por qué se hace un poco más grave? Porque tenemos un presidente, como el presidente Molino, que ha bajado el brazo con el mazo. Y en efecto yo creo que el efecto que va a tener es contraproducente a lo que él cree que va a ocurrir. Entonces, efectivamente nosotros vamos a tener quizás un problema que podríamos evitar tomando en consideración lo que se está planteando frente a esta reforma. Profesor Belucci. Sí, fundamentalmente lo que usted dice, los gobiernos actúan antidemocráticamente, al margen de la opinión del pueblo. Creen que porque son electos en una votación tienen la libertad de hacer lo que quieran con las leyes del país. Cuando se hacen consultas y se plantean las reformas, los movimientos sociales, la sociedad civil opina sobre ellas, opina lo que le parece mal y lo que le parece bien, lo que debería hacer, pero esas cosas no son tomadas en cuenta, es como que se burlan y de todas maneras los gobiernos buscan imponer su voluntad por encima de todo. Eso es lo que está pasando con el tema de la reforma de la Caja de Seguro Social. Porque, como usted dice, profesor Belucci, disculpe que lo interrumpa, o sea, esto es repetitivo. Porque, mire, por ejemplo, se está hablando de las opciones que se tiene a la reforma a la Caja de Seguro Social, el movimiento social tiene una posición, por supuesto. Esa posición está bien estructurada en tanto se han asesorado con la Organización Internacional del Trabajo y con nuestros profesores de alto nivel que han dado opiniones referentes a esto. Se le entrega a todos los diputados hace mucho tiempo atrás Y al Ejecutivo. y al Ejecutivo las propuestas como tal que le muestran, garantizan de que no es necesario cuentas individuales, no es necesario el traslado de los recursos a las entidades privadas y no es necesario el aumento de la edad de jubilación. Se lo muestran. Se lo muestran desde el momento que estaban en la presidencia. No hay espacio. Se lo entregan a los diputados como tal. No hay. Se les solicita entonces que se presente como tal. Y se presenta y se les muestra las corridas como tal. Y yo veía en el video esa última presentación que tenía el movimiento social mostrándole lo que era. Y ponían las imágenes y usted veía que ningún diputado estaba prestando atención. Nadie miraba. En pocas palabras, esto es como quien dice, bueno, sí, tú quieres mostrarle, dale. Ya yo lo tengo listo. Ya el paquete está aquí. Lo que estamos haciendo es que tú digas algo para justificar que te dimos participación y bueno, el intransigente eres tú. Claro. No funciona así. Entonces, por supuesto, ahora, cuando ya se está dando de nuevo el tema violento, entonces empiezan a prestar atención. ¿Por qué llegar a esto si realmente se dan los mecanismos de participación y se considera lo que se está ofreciendo como tal del movimiento social? Estas cosas no estuvieran ocurriendo. No tendríamos que llegar a estos niveles de protesta ni a paralizaciones del país. Pero lo que sabemos o lo que se está mostrando es que ya hay un paquete listo y lo demás es todo simulación para decir que les dimos la opción. Así es. El problema es que los sectores que controlan el país son sectores del poder económico que lo único que les interesa es seguir saqueando a su favor. Entonces, como usted dice, las consultas, el diálogo es una pantomima simplemente para decir que fueron escuchadas las otras voces, pero al final no se toma en cuenta nada de lo que se aportó. Sobre el tema de la reforma de la Caja de Seguro Social han aportado aquí eminencias, contrario a lo que decía el señor ignorante, eminencias como Juan Jované, como William Hughes, como la profesora Ana Patiño, sobre cuál debería ser el criterio de usar el sistema solidario, el que siempre funcionó desde que en la década del 40 el presidente Arnulfo Arias creó la Caja de Seguro Social. Fue el sistema solidario y funcionó durante décadas perfectamente hasta que Martín Torrijos lo reformó en el año 2015. 2006, perdón. Entonces, a partir de ahí es que ha venido el problema. Y luego dicen, no, es que no hay fondos y ahora hay que un supuesto traslado de partidas.
Los propios diputados le preguntan al viceministro y el tipo no sabe explicar absolutamente nada, ni por qué es el traslado, siendo que el diputado Cedeño se lo dijo. Hay fondos en la Caja de Seguro Social. Pues si no, pregúntese cada uno de los que trabajamos, ¿no estamos aportando a la caja? ¿O esa plata por dónde se fue? ¿Se la robaron? Si está en los fondos, quiere decir que hay fondos. Y los economistas como Argote han demostrado que hay decenas de miles de millones de dólares. Creo que Argote decía que hay 10.000 millones de dólares en los fondos de jubilación. Y que no puede haber traslado de partida. No es cierto, se han hecho traslados de partida. La administración anterior hizo un traslado de 500 millones de dólares de partidas de ahorro del sistema administrativo al sistema de las jubilaciones. Pero una de las cosas que no se dice, que está en la ley 51 que está vigente, es que los jóvenes aportan al sistema mixto. Mixto es porque tienen un sistema de cuentas individuales que no se los han desbrozado, o sea, los jóvenes no saben cuánto tienen en ese sistema individual, pero hasta 500 balboas de salario aportan al sistema solidario. Es decir, ese sistema es el mismo del que estamos los viejos. Entonces, ha sido responsabilidad de las administraciones de la Caja de Seguro Social tener esa confusión sobre las cuentas. Bueno, definitivamente creo que esto es parte de cómo se manipula el país. Y en efecto, tú vas generando antecedentes que van acumulando. Porque me parece que juegan con la inteligencia de la gente como tal. A finales del año pasado, la amenaza, porque no tiene otra cuestión, de Dinomón, era que bueno, que tenía que aprobarse el proyecto en diciembre porque ya en enero no se iba a poder pagar las jubilaciones. Precisamente manipulando la opinión de aquellos que tienen miedo de decir, vean que aprueben eso rápido porque me voy a quedar sin mi cobro. Después, los mismos diputados, algunos presionaron, que debo destacar la posición de Cristiano Adames, que está desconocido, ¿no? Porque debe ser porque el PRD está en el gobierno. Entonces, ahora se pone al lado del movimiento social porque él es el quien gestiona la cortesía de sal. A Cristiano hay que reconocerle que fue el único que votó contra la ley, el contrato minero. También, bueno. Tiene una posición especial. Exactamente. Entonces, decía que constantemente en los discursos que se instalan o que se esbozan los funcionarios del gobierno, constantemente se está mintiendo y va cayendo detrás de esto. Y decía, bueno, Dinomón está mintiendo acá. Dinomón dice que no hay rendimiento y aparece un señor diciendo, señores, 7 millones de dólares por semana tenemos de rendimiento. Y resulta que después en la presentación William Hughes lo plantea muy bien, se han subestimado las cifras para generar la idea de que hay una crisis que ya no es sostenible cuando realmente no es tal, y se demuestra de esta forma. Y todavía se hacen de ciegos a lo que es evidente. La jugada, la trama para justificar supuestas reformas siempre es presentar que hay una crisis completa y que la única salida es la que ellos proponen. En este caso es, ¿para qué? Para llevar a lo que dice el proyecto en su artículo 165, que es trasladar a una empresa administradora de fondos de pensiones todos los fondos de las jubilaciones. Un sistema que ha fracasado en otros países de América Latina, en Chile, etcétera, etcétera, porque cuando esos sectores privados, primero, administran es para su beneficio. Dos, si al invertir esos dineros en juegos de bolsa de valores o en bienes incluso fuera del país, es lo que dice el proyecto de ley, nuestras pensiones se pueden volar y las podemos ahí sí perder. Entonces, ese es el objetivo de ellos, pero entonces crean una crisis artificial, una crisis falsa que es más bulla que lo que es en realidad, para justificar sus medidas. Podríamos decir otro tanto del tema del trasvase del río Indio, del embalse. Entonces cogieron un año, que era el año pasado, que fue el fenómeno del Niño, hubo poca lluvia. Es decir, no, el canal se está quedando sin agua, tenemos que hacer ese proyecto que son 2.000 millones de dólares más. Por supuesto, ¿quién se va a quedar con el contrato para esa construcción? Algún avivato del país, que son los amigos del poder político. Entonces, ese es un método con el que el pueblo no puede dejarse manipular.
cuando ellos hablan de crisis hay que poner eso en duda y poner la cabeza fría, porque generalmente es para que tomemos decisiones equivocadas. Y siempre hay una sola alternativa. Sí. Siempre la alternativa es manda la plata al sector privado. Esa es la mejor alternativa como tal. Nosotros efectivamente tenemos preocupaciones con lo que pueda seguir pasando, porque a diferencia de lo que pueda creer el señor presidente Mulino, que sé que está escuchando este programa en este momento, lejos de tratar de que no haya las protestas como tal, pareciera que esto puede radicalizar la protesta, y eso sí es preocupante en este país como tal. Esperemos que rápidamente tomemos las medidas de diálogo necesarias y que por favor se pueda escuchar a las propuestas como tal, para evitar estos conflictos y evitar precisamente lo que ya en experiencia en las protestas anteriores ha ocurrido: muertos de parte del movimiento social. Sí, y habría que decir, podríamos discutir la forma del incidente de anteayer, donde tal vez fue la policía, la manera como llegó genera la gresca. Podríamos incluso condenar que algún trabajador haya tirado estos bloques, y eso no podemos estar de acuerdo con una cosa que puede causar incluso la muerte de una persona. Pero lo que no puede ser lo que dice el presidente: declarar que el movimiento sindical es terrorista, y entonces sobre esa base que son criminales y delincuentes, y sobre esa base condenar al sindicalismo en general sobre la base de un hecho concreto. Ese principio hay que repudiarlo. Eso es lo que pretende el gobierno para acallar la voz del sindicato, que está luchando más concretamente contra la reforma que se quiere imponer de la Caja de Seguro Social. Entonces, aquí da la impresión, por lo que pasó en la Universidad de Panamá y por lo que pasó ese día, que la policía pretende crear un clima en el que ellos sean víctimas de una supuesta violencia, pero es para justificar, reprimir y aplastar completamente cualquier oposición a la reforma de la Caja de Seguro Social. Por supuesto, tocando ese tema, profesor Belucha, ayer en la conferencia de prensa que ofreció Suntrac, el dirigente secretario de organización decía: muchos de los policías son vecinos nuestros. Yo hice un comentario en X lamentando precisamente, porque es cierto, ellos generalmente se ponen ahí en la cinta costera, yo camino de vez en cuando a la cinta costera, y usted ve, son gente humilde que tiene su casco encima, sus botas, están cansados, que después de esto tienen que salir a su casa, los policías como tal, a ver cómo ponen la paila, porque en eso están ellos también luchando. Entonces, tenemos a gente humilde peleando con otra gente humilde por el gusto de una pequeña élite económica que se quiere seguir apropiando de lo que en poca medida tiene el pueblo panameño. Yo lamento muchísimo esto, porque yo lo he visto. Son gente muy humilde. Era vecino mío y resulta que le estoy tirando piedra. Entonces, ¿por qué tenemos que evitar a toda costa esto? Porque ellos lo mandan a hacer de trabajo, pero sabes que tú sales de tu casa y te caiga un bloque encima y como tú regresas después. O el otro que es: saliste a una protesta y te dispararon y te asesinaron. O sea, hombre, podemos evitar esto, pero si el capricho sigue siendo el interés económico de una élite particular, vamos a tener siempre estos conflictos en el que realmente siempre muere el hijo de la cocinera. Hablando de los intereses de la élite que gobierna, justamente ese día de los incidentes, el gobierno da a conocer el nombramiento de 3 nuevos miembros de la Junta Directiva del canal. El señor Domingo Latojaca, que ha sido viceministro de Economía con el gobierno de doña Mireya, que ha sido representante del sector financiero, que trabaja para empresas que asesoran decisiones financieras y relacionadas con el Banco Mundial y la Bolsa de Valores. Un señor que se me escapa el nombre de los otros dos. Uno, representante del bufete Galindo Arias y López, Gala, uno de los bufetes más poderosos de este país, también que podría estar vinculado a cosas como el Panama Paper, etcétera, etcétera. Y el otro vinculado a la directiva del Global Bank. Entonces, señor Mulino, usted está trabajando para esa oligarquía financiera, y por eso mucha gente del pueblo dice: bueno, frente a Trump
que Pelé, Mulino y estos oligarcas, porque son los que se aprovechan de la situación. Esa junta directiva del canal está constituida por gente títere de los intereses o voceros de los intereses de la gran oligarquía financiera del país, y es cierto, toman decisiones sin consultar con el país. O sea, así como sea tan antidemocrático para imponer las reformas a la Caja de Seguro Social o para el tema minero, se está haciendo para la administración del Canal de Panamá. Esa junta directiva no expresa a la nación panameña. No hay ningún representante de la academia, por no decir de la Universidad de Panamá, ningún representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos, ningún representante de los gremios sociales, sindicales del interior del país para que también esos recursos lleguen al país. Nadie sabe cómo toman decisiones, incluso sobre la base de un título constitucional que ha creado una especie de zonita de panameño y no de gringo, pero que está al margen de la sociedad. Así es. Ahora que tocaste el tema, vamos a la vuelta, porque vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto y estamos de vuelta para la segunda parte del programa Perspectiva Sociológica. Enseguida regresamos. De vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy analizando precisamente los temas de la coyuntura nacional, entre esos la declaración del presidente Mulino el día de ayer, que fue bastante enfático diría además con respecto a las protestas como tal. También estamos hablando del proyecto de reforma a la Caja de Seguro Social y por supuesto vamos a tocar el tema Trump, que en el primer bloque estuvimos ya entrando a ese como tal, y el tema de la identidad frente a lo que hoy ocurre con respecto a los ataques de Donald Trump a el Canal de Panamá y por supuesto a la soberanía nacional. Profesor Beluche, hablemos de eso. Bien, yo por un lado digo que hay dos problemas, uno foráneo y uno interno. El interno es parte de lo que ya decía, o sea, ciertamente la sociedad panameña tiene derecho a criticar la forma como se ha administrado el canal, la forma como se administra, se nombra la junta directiva y la forma como se define la asignación de los fondos. Eso la sociedad panameña no ha vivido una discusión democrática sobre esas cosas, no se ha decidido democráticamente. Entonces tenemos que hacer cambios ahí y tenemos derecho a exigirlo. Otra es el problema foráneo, la amenaza de Donald Trump. Lo que pasa es que hay una relación entre las dos cosas que la gente a veces no percibe. Los corruptos internos son aliados de los corruptos internacionales. Hablan inglés, van a Disney World, a lo que el pueblo no puede hacer. Y muchos tienen la nacionalidad. Y muchos tienen la doble nacionalidad. Porque a Estados Unidos nunca le ha preocupado el problema de que el país esté gobernado por corruptos. A los Estados Unidos les interesa son sus intereses, y los de Donald Trump no son los intereses del pueblo panameño. Él se entiende igual con Putin que con Netanyahu, que con Mulino el día que le toque. Sí garantiza su conveniencia, que es lo que ellos buscan. Algunos creen ilusamente que si Estados Unidos tomara la administración del canal, entonces nos íbamos a deshacer de los corruptos y nos iba a ir mejor. Las personas que hablan así ni han estudiado la historia del país, ni lamentablemente lo vivieron. Porque si tenían que preguntarse, si Panamá era un paraíso cuando los gringos controlaban el canal, la pregunta entonces, ¿por qué hubo un 9 de enero? Porque el pueblo panameño el 9 de enero del 64 explotó contra la injusticia que se vivía ahí y fue allá, pese a las balas, a plantar una bandera y decir, esto es territorio panameño, yanqui, cojón, una sola bandera, un solo territorio. Porque lo que en realidad había ahí era un sistema racista de apartheid, donde los panameños no podíamos entrar a la mayor parte de esas zonas, donde se recibía un salario inferior respecto al gringo, etcétera, etcétera, donde los que vivimos ese periodo, podemos acordarlo, Panamá era una situación de pobreza generalizada. Panamá era como el chorrillo, ese que queda por ahí de las caserones de madera, pero ampliado, todo el Marañón, todo, era una cosa de mucha pobreza y desempleo. Así que no era ese paraíso que algunos creen que los gringos van a producir, que no producen ni en su país.
al contrario, era un saqueo completo de nuestra economía. Evidentemente, la lucha por la soberanía sí ha producido riqueza para el país. Sí, por ejemplo, se estima que en las décadas que Estados Unidos tuvo, 70 y pico de años, entró al erario público panameño 1.800 millones de dólares. En 25 años, el canal le ha producido al país muchísimo más, 28.000, casi 29.000 millones de dólares. Y no me digan que la reversión no se ha notado, o sea, sí ha habido un crecimiento económico. El Producto Interno Bruto de Panamá pasó de 10.000 millones o menos hasta ahora 80.000 millones de dólares. Simplemente hay que ver las obras públicas, las carreteras, el crecimiento de la ciudad de Panamá. Los que tienen 25 años o un poquito más lo habrán visto crecer. Eso es producto de la administración panameña del Canal de Panamá. Que eso no se distribuye bien, que hay sectores que se llevan la mejor parte, la tajada más grande, perfecto, eso hay que criticarlo, pero no creamos tontamente que a Donald Trump eso le preocupa. Fíjense que a Donald Trump le preocupa tanto, primero que es claramente racista, él odia a los hispanos. Y los panameños somos hispanos, aunque se quieran creer que son gringos. Mírense en el espejo, para que vean que son cholos, que son tenemos sangre indígena y no la quieren reconocer. Exactamente. Entonces, miren cómo están tratando a los hispanos en Estados Unidos. Y no los van a tratar aquí a los panameños mejor. Dos, le importa tampoco a la gente que la tragedia que hay en Gaza después de la masacre de más de un año de guerra. El tipo dice que hay que despachar 2 millones de personas y tirarlos a donde sea para él convertir eso en un resort. O sea, ahí es donde vemos la humanidad de este señor. Entonces un tipo que dice eso, que piensa así, no va a venir a Panamá a beneficiar al pueblo panameño ni nada. Si él toma el canal es para su beneficio personal y de sus intereses de los Estados Unidos. Si un barco gringo, que es una de las cosas que él ha dicho, pasa sin pagar por el canal de Panamá, eso tiene un costo. ¿Quién va a pagar el costo si no lo paga el barco gringo? Nosotros, el pueblo panameño, porque eso se va a descontar de los ingresos del canal. Entonces, no sea nadie tan tonto de creer que el presidente de los Estados Unidos actúa en función de los intereses del pueblo. No, definitivamente yo creo que hay que hacer mucha docencia para que la población despierte. Mis preocupaciones generalmente son a las nuevas generaciones que, uno, no vivieron la lucha como tal. La palabra soberanía para nosotros era importante, tenía significado y contenido. Hoy usted le dice a la nueva generación de soberanía, es una palabra extraña. Una extraña porque, uno, se vació el contenido en términos del sistema educativo que tenía la responsabilidad, como usted dice, de dar a conocer la historia como tal, a dónde hemos llegado. Se ha vaciado ese contenido como tal y la nueva generación no entiende lo que tiene entre manos, ni entiende lo que fue la lucha, ni entiende por qué la bandera de Panamá está donde está en este momento, que eso es todo un significado de aquellos que en alguna medida vieron la reja, supieron que no se podía pasar y hoy todo el mundo puede pasar hacia ese lugar en el que estaba vedado para los panameños como tal. Entonces, definitivamente yo creo que estoy de acuerdo, se mezclan cosas como la corrupción que ha venido durante tantos años, que ha degradado precisamente o ha generado los niveles de desigualdad y exclusión en este país, que tiene a la gente cansada, que la gente sabe, entiende que está ocurriendo algo, pero se siente a la deriva precisamente porque quienes deben representarlo no los están representando. Y al haber precisamente ese vacío de pensamiento crítico, las elecciones generalmente de lo que están controlando los diferentes puestos de elección de este país, vienen con una visión institucionalizada de que hay que llevarse la plata que está allí. Y pareciera que eso está metido en los imaginarios de las personas como tal, porque mucha gente dice, bueno, pero es que todo el que va roba. Pero hay unos que roban, pero hizo. Y entonces pareciera que que no hay otra opción. No hay otra opción. Entre la honestidad y la corrupción, bueno, este es corrupto, pero hace, ¿no? El honesto no hace mucho porque quizás cumple con los parámetros. Sí, pero la relación directa que yo siempre le digo a la gente,
¿Qué fue la invasión del 20 de diciembre del año 1989? No fue algo malo que le pasó a una gente que no conozco y que, bueno, se murieron. No. La invasión del 20 de diciembre impuesta por los Estados Unidos a sangre y fuego con más de 500 muertos no fue algo que ya pasó, es algo que está pasando todos los días, porque si a usted no le gusta el sistema político corrupto que tenemos hoy en día, sepa que eso fue impuesto como modelo político por los Estados Unidos, que fue el que sentó a los panameñistas con los PRD y demás para hacer este sistema de alternancia política donde siempre aparecen los mismos partidos, la misma figura. Eso fue impuesto por los Estados Unidos y moderado por ellos. Si a usted no le gusta la forma como se administra el canal de Panamá y que la oligarquía lo controla, bueno, eso fue impuesto en la reforma de 1994, mediada por los gringos que estaban aquí, que sentaron tanto a la asamblea de Guillermo Endara como a la asamblea de Toro Valladares para aprobar ese modelo de administración del canal de Panamá. Si a usted no le gusta el modelo económico, que es el que crea la pobreza, el desempleo en Panamá, donde el 20% de los jóvenes no tienen empleo, bueno, Estados Unidos le impuso a Guillermo Endara Galimani un convenio de donación en julio de 1990 por el que obligaba al país a aplicar todas las políticas neoliberales que conocemos, dictadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Privatizaciones, recorte del gasto público, reforma del Estado, reforma del Código de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la pobreza que tiene el joven de hoy, que nació después de la invasión, se debe a la invasión del 20 de diciembre. Si los corruptos que nos gobiernan hoy fueron impuestos por la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, o sea que hay vasos comunicantes, así que una nueva invasión no nos va a ir mejor. No, estamos totalmente de acuerdo, profesor Berlucci. Lo lamentable en este caso, como he dicho, y el papel que tiene la universidad, fundamentalmente, dicen que aquí no investigan, pero tenemos el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades que podrá dar fe que sí se investiga en este país. Hemos visto precisamente ese vacío de contenido que se tiene y la preocupación siempre es cómo llegamos a la población. Me encantan las intervenciones que ha hecho aquí, precisamente porque ilustra y nuestros miles y cientos de miles de oyentes en este momento tienen un docente indicándole eventos específicos, conexiones y vínculos que en alguna medida el sistema educativo ha vedado. Hay que saber, creo que hubo una aseveración de la actual ministra de Educación en la vuelta anterior, que la asignatura de la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos solamente enseñaba a odiar a los gringos. Una cosa absurda, totalmente absurda, porque al final es una historia que está funcionando y la gente daba por hecho de que aquí no iba a pasar más nada y se hace vigente precisamente por la coyuntura de Trump como tal, que es evidente lo que está haciendo ahora de manera no solapada, descarada, ofensiva, atacante, pero no quiere decir que las anteriores no lo habían hecho. Claro. Era un discurso un poco distinto, pero el mismo librito. Por ejemplo, si estudian relaciones Panamá con Estados Unidos y estudian el incidente de la tajada de Sandía, 1856, ¿por qué fue? Porque Estados Unidos, cuando le arrebata en una guerra a México la mitad de su territorio, llega hasta California, se apropian de California, quieren colonizar California, inventan en la fiebre del oro y empiezan a emigrar gente de la costa este hacia la costa oeste de los Estados Unidos, y entonces era más fácil venir por Centroamérica, por Panamá, y cruzar el Istmo de Panamá para allá. Entonces, ¿qué pasó? Una empresa norteamericana construye el ferrocarril y le quita a los panameños el derecho de ganar en el negocio, de llevar en botes por el río Chagres la mercancía y la gente, y desembocarlos en el Pacífico o en el Caribe, según fuera el caso. Entonces los panameños perdían los panameños de 1855 el derecho de controlar su vía transísmica. Quedó en manos de una empresa norteamericana, la Compañía del Ferrocarril de Panamá, y eso generó descontento. Y esa es parte de la rabia que había en el incidente de la tajada de Sandía,
que los panameños veían los turistas, la gente pasar y no ganaban prácticamente nada. Lo único que ganaban era vendiendo un pedacito de sandía. Y sobre eso no te la querían pagar. Y encima no se la querían pagar los gringos que eran clasistas y que consideraban que eran gente inferior los panameños. Eso, bueno, precisamente, profesor. ¿Qué lecciones tenemos hacia adelante, profesor Beluche? Porque debo confesar que yo me siento preocupado por el contexto internacional, preocupado por cómo vamos a enfrentar los ataques de Donald Trump con el canal, porque esto no ha terminado definitivamente y estamos percibiendo debilidad de parte del gobierno nacional para hacer frente a esto como tal. Hay aseveraciones que me parece que rayan en lo ridículo del presidente diciendo que no necesitamos acompañamiento en este camino. Él podrá no necesitarlo, el país lo necesita y es parte de las estrategias que funcionaron en el pasado y que no tienen por qué fracasar ahora. En una coyuntura en que estamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que no estamos ni siquiera aprovechando esa coyuntura como tal en esta situación particular. Tenemos que saber cuál es la estrategia. Debemos promover la unidad nacional, generando precisamente esa identidad de lo que somos y que efectivamente, como usted lo ha planteado, la lucha adentro de cómo se reparten los dineros que se trabajan dentro del Canal de Panamá es una lucha panameña. Así es una lucha que vamos a tener que hacer, pero internamente. Pero al final tenemos que ser que ante todo somos panameños y tenemos que defender el espacio, nuestro territorio y nuestra soberanía como tal. Soberanía que no se reduce al canal, soberanía que está vinculada directamente a la autodeterminación de nosotros como tal, con quién hacemos negocio. No estoy diciendo que bueno, que China, dejemos los gringos a los chinos, no vamos a cambiar un amo por otro, eso no es la intención. La intención es entender que Panamá es un país independiente y hace negocio con quien crea que es mejor para el beneficio del país. No puede ser que viene una potencia extranjera y te dice a ti, no le hables a él porque entonces no eres amigo mío. Esto no funciona de esa manera y el pueblo panameño debe entenderlo como tal. La lucha adentro de ver cómo logramos acabar con esa desigualdad social y esa exclusión, tenemos que hacerla como tal. Pero ante todo, como panameños, tenemos que estar frente a la defensa del país y de la necesidad de autodeterminación. Eso es soberanía como tal. Mi preocupación sigue siendo de que se abre en este espacio una lucha que no se va a dar por lo que está planteado. Parece que cada vez que vamos a tener un candidato a presidente tiene que pasar por el beneplácito de la embajada norteamericana. Entonces ¿qué somos? Entonces, ¿soberanía de discurso o soberanía real como tal? Pero entonces muy fácil es quitarle el pensamiento crítico a la gente, vaciarlos de contenido para que sean perfectamente manipulables y que seamos borregos dentro de un corral que no digamos nada que moleste al poder económico y a quienes en alguna medida se ven beneficiados por este asunto. Yo creo que, por un lado, tenemos que hacer conciencia, aprender a votar mejor, a votar por proyectos, no por propaganda falsa del chenchen y no sé qué cosa, por la cara bonita de un candidato o una candidata, sino por programas de transformación. Y tenemos que ser conscientes de que existen las clases sociales. Mientras este sector oligárquico siga controlando el poder, ellos lo hacen para su beneficio. Queremos que se cambie la forma como se reparte la riqueza del país, hay que votar por otros proyectos políticos. Ahora, frente al tema de la unidad de qué vamos a hacer, algunos hemos propuesto, lo ha propuesto el profesor Abdiel Rodríguez Reyes en un artículo en la prensa, de que se convoque el tercer Congreso Nacional de la Soberanía desde la Universidad de Panamá, porque en 1964 fue la forma como la sociedad civil se organizó para hacer sus demandas, sus proyectos, y que ayudó a que el país pudiera encontrar el camino de la negociación con los Estados Unidos del Canal. Y también desde la Universidad de Panamá, de la Academia de nuestra Facultad de Humanidades, creo que tenemos que proponer el tema de que, contrario a lo que dice Molino, hay que hacer la unidad hispanoamericana, latinoamericana, frente a las amenazas de Trump, que son no solamente contra los panameños y panameñas, sino contra toda América Latina, frente a la necesidad de la unidad. Así como Trump reedita la doctrina Monroe de América para ellos, los americanos son ellos,
nosotros tenemos que acreditar la propuesta de Simón Bolívar, el Congreso Anfictiónico de Panamá, que en 2026 vamos a conmemorar 200 años de que se hizo. Fracasó, pero podemos hacer de nuevo una reedición que sea un éxito. Qué mejor momento para celebrar los 200 años de esto. Por supuesto, profesor Beluche, creo que la universidad debe tomar el liderazgo que le corresponde para hacer frente precisamente como protagonista y actor clave, como siempre lo ha sido, de estas coyunturas nacionales como tal. 30 segundos para despedirnos, profesor Beluche. Bueno, agradezco la invitación al profesor Lazo a este programa Perspectivas Sociológicas y bueno, aquí estamos en la sociología, pese a lo que dicen, aportando al pensamiento del país y a conseguir soluciones. Una ciencia que incomoda, la sociología, definida por Pierre Bourdieu, y en efecto estamos incomodando, pero definitivamente con la justicia social frente a los que más necesitan. Ha sido un placer que nos hayan escuchado hoy, nos despedimos de los cientos de miles de oyentes, nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora. Saludos.